actividades relacionadas al tema y poder obtener créditos académicos que los ayudarán a progresar en sus estudios. Así que sin quitarles más tiempo, Vicente, bienvenido nuevamente y adelante. Buenas, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar con la vez pasada, el conflicto Serbia-Kosovo. Vamos a hablar sobre todo de finales del siglo XX, siglo XXI. La clase pasada, sobre todo hablamos de Serbia en relación a Kosovo. Hoy vamos a hablar también un poco sobre Albania en relación a Kosovo y lo que ha significado este conflicto para Europa en general. Es decir, siendo que tenemos que tener muy en cuenta que los países y los territorios, siendo que Kosovo tiene limitado reconocimiento internacional, hay que hacer esa distinción muy importante. Territorio y país, no siempre es lo mismo. Y territorio, país y Estado. ¿Ok? Y bueno, teniendo eso en cuenta y haciendo esa precisión que es importantísima, tenemos que tomar en cuenta la importancia y la amenaza que esto puede representar para diversos estados en la región. Y ahí las medidas que se tomaron para abordar, y se siguen tomando, abordar la crisis en Kosovo. Vamos a cerrar con las láminas que ya vimos. Bueno, y nos vamos a quedar acá, pues. En esta clase vamos a hablar sobre la declaración de independencia por parte de Kosovo, todos los aspectos que la rodearon, por qué, quiénes han querido mediar, cuáles son los objetivos de los países que o han mediado o han tenido una participación o han buscado tener una voz de forma directa o indirecta en el conflicto, cuáles son sus objetivos, tanto en lo que rodea estrictamente a Kosovo. Podemos ahí hablar de Serbia, Albania y Bulgaria, pero también en un sentido más amplio, cuáles son las potencias más importantes que tienen influencia, que tienen intereses importantes en la región en materia de política internacional y qué es lo que ahí se busca. También vamos a hablar de la economía de Kosovo para entender qué se puede buscar ahí. ¿Ok? Y bueno, también vamos a hablar sobre las intenciones que han, que han existido para negociar, para de alguna forma buscar ciertos árbitros que puedan tener cierta neutralidad y que de esta forma puedan servir como entes canalizadores de las posiciones de un lado y el otro. Es notable que desde 2011 en particular la Unión Europea ha mediado entre Kosovo y Serbia y ha hecho esfuerzo, si bien esto no ha dado grandes frutos, para mediar y normalizar la relación. Ok, ya haciendo dicha introducción, vamos a hablar del Renacimiento albanés. Lo primero que tenemos que precisar a la hora de hablar de Renacimiento albanés es que este término no es ampliamente aceptado, puesto que mientras algunos historiadores, algunos politólogos pueden hablar de Renacimiento albanés, otros hablan de despertar albanés, que aunque son términos relacionados, no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de renacimiento, de alguna forma estamos hablando de volver a nacer, volver a una posición anterior, volver a una época de gloria que existió en algún momento. Y cuando hablamos de despertar, estamos hablando de llegar de alguna forma, a un estado de conciencia, a un estado de unidad, en este caso cultural, político, religioso incluso, que no existía antes. Es decir, son términos que si bien tienen una relación, no son equivalentes. No es lo mismo hablar de renacimiento y hablar de despertar. Ok, habiendo dicho esto, tenemos que pues considerar que este fue un periodo que tuvo lugar entre los siglos XIX y XX. Esta discusión que hay sobre el renacimiento albanés es posterior a todo esto
todo este tejido histórico-cultural que Serbia en particular ha tejido en torno a Kosovo, por supuesto. Y pues, más allá de esta discusión, es importante hablar del Renacimiento albanés para entender la importancia a ver, que este movimiento tuvo para unificar al pueblo albanés como fuerza de identidad política y las implicaciones que esto tiene para Kosovo, porque Kosovo fue el centro de este movimiento y es uno de los espacios más trascendentales en todo lo que se escribió, en todo lo que se originó, en todo lo que se creó y en todo lo que incluso se ha proyectado en cuanto al renacimiento albanés y en cuanto al nacionalismo albanés, que lo vimos la clase pasada por encima, pero está también muy relacionado al renacimiento albanés, porque el nacionalismo albanés como constructo cultural vino después y tomó relevancia luego del Renacimiento albanés. Y para entonces entender y comprender el nacionalismo albanés, primero hay que hablar de Renacimiento albanés. Y bueno, tomar en cuenta que Albania había permanecido durante el dominio del Imperio Otomano durante casi 5 siglos. Esto además guarda estrecha relación con lo que vimos la clase pasada y todo lo que había sucedido en Kosovo luego de la batalla que hubo en este lugar, que el Imperio Otomano tomó a Kosovo. Por supuesto, eso tuvo un periodo de normalización, de estabilización, como habíamos visto, pero tomó eso alrededor de un siglo. Sin embargo, pues, después de ese siglo, el Imperio Otomano tuvo una estabilidad, tuvo una continuidad en Kosovo, y eso tuvo un impacto en la interacción que tuvo Kosovo con Albania, y sobre todo en relación a los valores religiosos, a la identidad cultural, puesto que, claro, hay coincidencias y efectos de choque entre la identidad serbio-ortodoxa y la identidad albanés-musulmana. Eso pues hay que decirlo y hay que hacerlo pues notar porque es necesario. Y un aspecto muy importante que además aquí hay que recalcar entre lo que fue el periodo donde, pues el Renacimiento y luego el nacionalismo albanés tuvieron apogeo en relación a los primeros siglos de dominio del Imperio Otomano, es que en la época donde ya tomó importancia, auge, apogeo el Renacimiento albanés, acá no eran tan exitosos los esfuerzos de, digámoslo así, suprimir expresiones de unidad nacional, conciencia nacional por parte de los albaneses, mientras que en los primeros siglos sí, y ahí hay que tomar también en cuenta muchos aspectos como la gran amplitud que tenía el Imperio Otomano, todas las provincias que tenía que controlar en relación a otros poderes, otras potencias que se disputaban esas provincias y que buscaban de alguna forma u otra tener contacto con ellas o hasta dominarlas en algún momento. Entonces, entre tantas provincias, el Imperio Otomano tenía que fijar prioridades porque el que mucho abarca termina, digámoslo así, perdiendo unas cuantas cosas. No se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Intentando eso, pues terminas fracasando, quedándote con unos lugares a medias y perdiendo otros. Ok, y en esto acá tenemos que además hablar sobre las protestas que se vivieron en lo que es Albania para 1830. Se cree que, bueno, no hay un consenso general al respecto, pero es lo que se sostiene, que este fue el punto que marcó el inicio del, cuanto, bueno, por un lado
del renacimiento albanés y también por otro lado, poco a poco del nacionalismo albanés como fuerza política. Y más allá de eso, también hay reformas en las primeras décadas del siglo XIX que tuvieron, no nada más en la década de los 30 sino también en la década de los 40 que tuvieron importancia en el surgimiento de todas esas fuerzas nacionalistas. Hay también coincidencias que se han buscado entre el romanticismo como un movimiento y más que como movimiento, porque el nacionalismo, disculpen, el romanticismo como movimiento histórico tiene, a ver, puntos específicos que buscar, pero también hay una actitud, digámoslo así, romántica, que podemos ver en diversos momentos de la historia, más allá del romanticismo como movimiento como tal. Y podemos ver, si hiciéramos un análisis amplio, muchos elementos románticos en lo que fue el nacionalismo albanés y en la relación que tomaron sus dirigentes en cuanto a las reformas y lo que ellos veían como el ideal de la identidad albanesa. Y pues también acá hay algo bastante interesante que los líderes del nacionalismo albanés por mucho tiempo fueron activistas fuera de Albania, porque claro, había, digámoslo así, mayores posibilidades de hacer todo este trabajo fuera de Albania y llevar, digámoslo así, los panfletos, los contenidos, los libros hasta allá que vivir en Albania y hacer este trabajo desde Albania. Era más seguro, era más productivo, era más provechoso. Aunque han pasado los siglos, podemos decir que hoy en día, en 2024, a veces es mejor trabajar así. Es decir, hacer oposición en el extranjero y no en el país donde uno busca hacer estos cambios. ¿Ok? Sigamos. Acá está la declaración de la independencia de Kosovo y en relación a ello, acá hay un mapa donde podemos ver la distribución étnica de Kosovo para 2005, es decir, principios del nuevo milenio. Este mapa está bastante interesante porque podemos ver además tanto las fronteras reconocidas de, de las provincias como tal, pero también de las fronteras en litigio. Todo eso, pues, se puede ver aquí. Y acá podemos ver además en cuanto qué, qué zonas tenían una mayoría albanesa y qué zonas tenían una mayoría, pues, serbia. Además, en cuanto a las minorías, vemos también que hay grupos importantes como los gitanos, los turcos, etcétera. Y bueno, turcos en toda esta región también es un término bastante amplio porque de los turcos se derivan muchos más grupos. Y otro punto a destacar de este mapa es que dependiendo del tamaño del círculo también vemos que hay una distribución porcentual, es decir, en cantidad, números, etcétera. ¿Ok? Seguimos. Bueno, en cuanto a la declaración de la independencia de Kosovo, vemos que también hubo una importante división en cuanto a los países que apoyaron, la auspiciaron, que decidieron asumir una posición en este conflicto. Es decir, hubo, a ver, estados que apoyaron la independencia de Kosovo, como por ejemplo Estados Unidos, así como sus principales aliados y y bueno, sobre todo por parte de la Unión Europea, y hubo también quienes se opusieron, como pues Serbia, Rusia y sus aliados. Y hubo
estados como España y gran parte de América que se mostraron contrarios o quizá podríamos decir que reacios a conocer a esta provincia serbia como Estado independiente. Acá vamos a ver que existen muchas razones para hacerlo. Y bueno, vamos a avanzar con esta lámina antes de volver. Veamos primero y repasemos que hay, a ver, una situación internacional, sobre todo en Europa, sobre la cual tenemos que pensar, reflexionar, analizar. En particular, los antecedentes bélicos. Con toda la tradición que tiene Europa de guerras, de revisión de límites, de linderos, todo este tema se analiza pues con mucho cuidado por las repercusiones que puede tener. Y vemos que en el caso de Kosovo está mucho más cerca del centro, del corazón de Europa, que Ucrania, por ejemplo, con todos los debates que igual eso ocasiona, sobre todo porque el conflicto actual en Ucrania es probablemente el más grande, más complicado que se haya visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según algunas perspectivas. Entonces, esto se toma con mucho cuidado, con mucha seriedad por esta razón, por un lado. En segundo lugar, para entender un poco la separación de España, están también el tema pues de los movimientos separatistas, que claro, no existen nada más en España, si vamos a Europa, claro, más allá de los linderos de la Unión Europea, vemos Rusia, que claro, es Eurasia, parte Europa, parte Asia, también tiene ese conflicto sumergido, el de los movimientos separatistas. Entonces, en el caso de España, obviamente también se lo piensa. A ver, apoya la independencia de una provincia en un país que está en Europa, aunque no es parte de la Unión Europea. ¿Qué consecuencias podría tener eso para España, que también tiene que lidiar con movimientos separatistas y con regionalismos bastante marcados? Esa es una razón fuerte para que España se lo piense a la hora de apoyar o no apoyar un movimiento de estos. Y en segundo lugar está la influencia cultural. En el caso de Serbia, ubicado en el sureste de Europa, está cerca de muchas regiones con ciertos conflictos y con la posibilidad de tener un gran alcance en muchos otros territorios y países. Estas cosas a veces sí tienen un efecto dominó y por esta razón muchos países no nada más, a ver, deciden pensando en lo que puede pasar fuera de sus fronteras, sino también lo que puede pasar dentro de sus fronteras. Esto aplica para España, o sea, para entender la posición que ha tenido este país, que incluso ha llevado a la contraria a la posición general de la Unión Europea, pero también sirve para entender la posición de otros países que, si bien no se tomaron si no se tomaron el atrevimiento de tomar la posición, la dirección de España, en algún momento podrían hacerlo, siendo que este todavía es un conflicto que no ha terminado. Vemos, claro, hubo una declaración de independencia en 2008, pero en 2024 vemos que todavía los problemas persisten y siguen. Entonces tenemos que hablar de todo eso por la importancia y la repercusión que todo esto tiene, honestamente. Y bueno, vemos que cuanto a la declaración de independencia en Kosovo en 2008, es muy notable pues las declaraciones que hubo por parte de la presidencia de Estados Unidos. En particular, se hizo énfasis en que era necesario resolver el estatus de Kosovo con prontitud para que haya estabilidad en la región de los Balcanes. Y de esta forma, además, claro, por un lado, se buscó que hubiera prontitud a la hora de resolver este conflicto, pero también se respaldaba la independencia de la antigua provincia serbia con cierta tutela.
por parte, claro, de Estados Unidos y de sus principales aliados en la Unión Europea. Por parte de la Unión Europea hubo una posición, como ya hemos visto, consecuente a la posición que tuvo Estados Unidos. Además que pues se calificaba como un caso especial, como un caso único, como un caso que prácticamente no tenía precedentes en el mundo. E incluso no nada más en el mundo, sino en la propia historia de la política nacional. Hay pocos casos o sea, tan singulares como Kosovo. Y que existiera un caso tan particular, tan único, tan especial como Kosovo, también ameritaba que se tomaran medidas particulares, especiales, únicas a la medida de Kosovo y también se abogaba por salvaguardar un poco más el principio de autodeterminación y claro, quizá en otros casos no se hace lo mismo, pero para Kosovo la posición era que lo ameritaba, pues por todo lo que estaba sucediendo. España, pues, más allá de la posición general que tuvo España, pues, como Estado, como entidad política, también hay que decir que este tema causó un fuerte debate, una importante discusión en cuanto a sus partidos políticos e instituciones. A ver, la Cancillería española, o bueno, podemos hablar del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, fue un rotundo no, reconocer la independencia de Kosovo. Sin embargo, vemos que por parte de los partidos políticos no hubo la misma posición. No, no siempre, no necesariamente. Vemos que, a ver, por parte de partidos nacionalistas, algunos sí respaldaron la independencia de Kosovo, incluso criticaron la posición del gobierno español, que lo que hacía era pues seguir la línea de los otros países de Europa, más que tener, digámoslo así, una postura propia. Bueno, ahí vemos también que el Partido Nacionalista Vasco en particular consideró que España podía y debía aprender de la independencia de Kosovo. Es decir, que esto de alguna forma se veía también como una suerte de ejemplo. Miren lo que están haciendo en Kosovo, antigua provincia de Serbia, miren lo que podríamos hacer nosotros en País Vasco, miren lo que podríamos hacer nosotros en Cataluña. Y de esta forma, pues podemos entender al gobierno español. Tampoco es que están, estaban equivocados al ver, percibir que esto tenía de alguna forma una repercusión. Por parte de Serbia debemos comprender que lógicamente estuvo también en contra de la independencia de Kosovo, siendo que Kosovo es parte de su territorio, tanto cuando estudiamos la historia de Kosovo como entidad política, como entidad histórica, pero también como entidad religiosa, pues porque Kosovo es el corazón de la historia de Serbia. Y siendo así, pues no nos debe sorprender que entre los calificativos que usa comúnmente Serbia para referirse a Kosovo es el de falso Estado y que incluso se cometieron violaciones del derecho internacional. Y el presidente serbio para entonces fue enfático en señalar que Serbia nunca que eso no tenía ningún sentido, era completamente absurdo. Y esto tuvo repercusiones en materia internacional porque Kosovo incluso llegó hasta retirar a embajadores de Estados Unidos, en vista de que si Kosovo, si a ver si Serbia no estaba dispuesta a reconocer la independencia de Kosovo,
no en este momento, sino que nunca lo haría, y Estados Unidos estaba respaldando la independencia de Kosovo, entonces no tenía sentido tener una representación diplomática en Estados Unidos. Entonces, bueno, todas estas repercusiones se tuvieron e incluso pues en la capital de Serbia se tuvieron lugar importantes protestas frente a la embajada de Estados Unidos y también se llegaron incluso a quemar banderas, sé que llegaron a quemar banderas no nada más de Estados Unidos, sino de Albania, que como también vimos, sobre todo al principio de esta clase, y vimos un poquito de eso en la anterior, para Albania Kosovo tiene una importancia tan grande como, a ver, estos dos países, tanto Albania como Serbia, ven a Kosovo como algo trascendental para su historia, porque para ambos es un elemento en común cuando evaluamos su historia y su proyección de ideal nacional. Todo esto pues tenemos que verlo. Y bueno, ahí ya que hemos visto ya todos los puntos, España, Estados Unidos, Unión Europea, Serbia, nos falta pues terminar con Rusia, que es un país muy importante para comprender todo lo que sucede de una forma u otra en Europa del Este. De una forma u otra, Rusia declaró que el hipotético apoyo a la autodeterminación de Kosovo, sobre todo con base en motivos étnicos, podía fijar un precedente en otras regiones como Transnistria, que conecta a Moldavia con otras regiones importantes del este de Europa, sobre todo que además hay, a ver, hay muchas regiones estratégicas del este de Europa donde la población o es mayoritariamente rusa o si no es mayoritariamente rusa, los rusos son el segundo o tercer grupo étnico más importante. Entonces, de alguna forma u otra, Rusia veía en la independencia de Kosovo y en lo que esto iba a tener como significado y como trascendencia histórica, de una forma u otra, una oportunidad para el avance de ciertos de sus objetivos. Y ya lo hemos visto en otros casos, porque de alguna forma u otra, que esto haya pasado en Kosovo y que haya tenido el apoyo de de estados que luego puedan criticar las acciones de Rusia, es también, digámoslo así, una carta que Rusia puede tener para hablar de dobles estándares, de estándares que se cumplen en unos casos, pero no en otros. Si bien es cierto que esto es una postura también un tanto débil, es decir, que tú, a ver, lleves adelante una acción, pero señales que, claro, no está muy bien que lo hagas, pero el otro también lo hizo, de alguna forma es una posición que en términos lógicos y en términos éticos tiene ciertas debilidades que hay que subrayar, que hay que recalcar, que hay que analizar. Entonces es pues un tema complejo que hay que verlo en función también de lo que hoy en día pasa en Ucrania, por supuesto, pero es que no se queda ahí, sino que hay que verlo en función de lo que ha sucedido en las provincias de Georgia, como Abjasia y Osetia del Sur, que quieren separarse de Georgia y tienen el apoyo de Rusia y de diversos países que apoyan a Rusia. En el caso del continente americano, vemos que Abjasia, por ejemplo, tiene representaciones diplomáticas en países como Venezuela, que es uno de los principales socios estratégicos de Rusia.
en Latinoamérica. Entonces, de alguna forma u otra, todas estas situaciones también forman parte de un complejo entramado internacional que tiene sus ramificaciones. La situación en Kosovo, entonces, y en función de la posición que tuvo Rusia, hay que verla también en las disputas que tiene Armenia con Azerbaiyán, que en los últimos meses la hemos visto intensificarse. Entonces, de alguna forma u otra, todo esto está conectado. Y además vemos que Rusia, en relación a España, que fue el primer país del cual discutimos en esta presentación, Rusia también habló de dobles estándares a la hora de que, por un lado, la Unión Europea defendía el derecho a la autodeterminación en Kosovo, pero por otro lado suprimía la autodeterminación de las provincias españolas que desean independizarse como, a ver, País Vasco, algunos movimientos nacionalistas en Cataluña. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Y la disputa internacional al día de hoy todavía no se ha solucionado y vemos que de 2008 a 2024 este es un conflicto que no nada más ha ocasionado una discusión en las fronteras de Serbia como tal, sino que tiene influencia y ramificaciones en Moldavia, en Ucrania, en Georgia, en Azerbaiyán, en Armenia, en la propia España, etcétera. Bueno, acá, claro, en esta lámina vemos la extensión un poco de todo lo que ya he señalado y lo más importante de recalcar acá es que para los tiempos de la declaración de independencia que tuvo lugar en febrero de 2008, Kosovo por supuesto era una provincia serbia y con base en la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues ha sido reconocida como una provincia autónoma. Claro, esto con ciertas limitaciones, pues, por supuesto. Y la misión de la OTAN se aprobó con el objetivo de evitar represalias y ataques entre la población tanto de etnia serbia como albanesa. Acá tenemos que ver que el conflicto es tanto político como internacional, pero además es un conflicto étnico. Es claro, aunque claro, vemos que analizando lo que pasa también en Georgia y en Ucrania, los dos en relación al conflicto que hay en Kosovo son también conflictos étnicos. Por supuesto, hay varias variables ahí en juego, pero lo étnico es una de las variables. Y si bien Kosovo formalmente ya perteneciendo a Serbia, en la práctica, el gobierno serbio ha dejado de intervenir, de participar en la administración de Kosovo y pues al momento de la secesión, el 90% de la población en Kosovo ha sido de mayoría pues albanesa y ya los serbios ortodoxos en Kosovo han sido un grupo muy, muy pequeño. Ahora bien, analicemos lo que han sido las negociaciones, tanto las elecciones, el plan Ahtisaari, los movimientos previos a la declaración de la independencia y la misión por parte de la Unión Europea. Ahí tenemos que ver todo lo que ha pues ocurrido en cuanto al plan eh, que, que se llevó sobre todo tutelado por parte de Finlandia. Ahí se puso sobre la mesa la posibilidad de quizá tener una independencia tutelada por la comunidad internacional en Kosovo, es decir, que la comunidad internacional de alguna forma tuviera una dirección importante
y hubiera una oficialidad tanto de Serbia y de Albania en lo que sería pues la administración de los asuntos internos de Kosovo. Además, ahí se estaban proponiendo un montón de puntos importantes, como que el Estado de Kosovo debía ser laico, además de debían adoptarse una serie de medidas relevantes para garantizar la protección de las minorías serbias que hacían vida en Kosovo y otras tantas cuestiones. Además, y esto sí era un punto, digámoslo así, de tensión con algunos países, es que debía tenerse la presencia militar de fuerzas internacionales de la OTAN en la región y debía además tenerse un sistema político y judicial independiente del serbio. Todo esto, si bien tuvo el respaldo de la Unión Europea, a la que Serbia por un lado además quiere y ha deseado ingresar, tuvo el rechazo de Serbia. Por otro lado, bueno, y como vemos en los puntos que tenemos en la lámina, en noviembre de 2007, meses antes al poco menos de un semestre de la Declaración de Independencia, se celebraron unos comicios en Kosovo para pues darle de alguna forma una respuesta a la incertidumbre que había en el ambiente. Y así se celebraron estas elecciones pues para darle respuesta a muchos asuntos internos que estaban en el aire y vemos que un antiguo guerrillero de unas fuerzas importantes en la localidad terminó ganando con aproximadamente 30-40% de los votos y este guerrillero que ganó las elecciones había además anunciado que entre sus objetivos estaba declarar la independencia de de Kosovo en caso de ganar las elecciones. Y pues al ganarlas tenía que cumplir su promesa electoral, pues porque eso lo ponía en una situación complicada en cuanto a temas de legitimidad, legalidad, etcétera. Pues prometes algo, lo tienes que cumplir o lo deberías cumplir. Además está el tema de todos estos movimientos previos a la declaración de independencia. En esto vemos todo lo que estaba pasando con con el antiguo guerrillero, al momento también en el que él asumió como primer ministro de Kosovo y todo lo que tuvo que emprender en cuanto a acciones para garantizar que su promesa iba a ser cumplida, pues porque él además alegaba que es que la voluntad de los ciudadanos que lo llevaron al poder estaba en juego. Y ya, bueno, vemos que en febrero de 2008, antes de la declaración de independencia, hubo muchas acciones en esa dirección. El primer ministro señalaba que Kosovo tenía un apoyo rotundo de muchos estados europeos, incluso tenía apoyo de los Estados Unidos de América y que más allá del rechazo de países como Rusia, iba a declarar la independencia de Kosovo porque era el mandato popular que tenía ya desde de las elecciones. Y todas estas acciones y que tenían, y tenían un amplio respaldo de la población, fueron de alguna forma dándole más fuerza a lo que iba a ocurrir. Y pues, por otro lado, la Unión Europea también preparó misiones civiles para ayudar a las autoridades legítimas y escogidas por la voluntad ciudadana para estabilizar la región y para darle cierta solidez a la independencia que ya estaba en marcha, pues. ¿Ok?
Ahora bien, conversaremos sobre la economía de Kosovo. Lo primero que acá tenemos que tener en cuenta en cuanto a otros conflictos similares es que no se trata de un lugar particularmente rico, es estratégico, pero a pesar de ser estratégico, no es un lugar que en estos momentos tenga una relevancia económica muy especial. De hecho, vemos que la provincia más pobre de la antigua Yugoslavia era Kosovo. Durante el gobierno de Tito, del cual hablamos la clase pasada, se implementaron muchas medidas para de alguna forma darle más impulso al desarrollo de Kosovo. Todo esto tuvo, bueno, en algunas cosas hubo cierto éxito, pero ese éxito fue moderado. La economía de Kosovo no tomó todo el impulso que se esperaba. Vemos que hoy en día el euro es la principal moneda en circulación. Sin embargo, esto pues no siempre fue así, sino que Kosovo también ha tomado monedas como el franco alemán y claro, obviamente en la medida que el proyecto de la Unión Europea fue tomando más auge y las monedas locales desaparecieron, obviamente Kosovo se fue orientando más hacia el hacia el uso del euro. Si al parecer nuestro presentador perdió conexión, vamos por favor a darle unos minutos para que se pueda reconectar. Gracias. Buenas, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí te escuchamos, Vicente. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, tendremos una hora adicional. Adicional para cubrir esto. Ok, eh, retomando, Kosovo es el país con la población más joven de Europa, cuya mitad de la población tiene alrededor de 30 años. Esto lo podemos ver probablemente como una fortaleza en vista de que en Europa es un país, es una región donde la mayoría de los países experimentan complejidades demográficas, es decir, gran parte de las poblaciones europeas están envejeciendo a alarmantes tasas y los planes para darle respuesta a este problema no han sido del todo efectivos. Y claro está, hay alternativas, hay soluciones, de hecho hasta se está Hablar la inmigración de ciertas regiones para darle respuesta a ello, pero pues estos programas toman su tiempo, no son inmediatos, presentan además
riesgos y amenazas, dejando a un lado las oportunidades que, por supuesto, existen. Entonces, pues todo esto, pues tenemos que tomarlo en cuenta a la hora, pues, de evaluar lo que es la economía de Kosovo, porque sucede todo lo que sucede. Y algo también importante a señalar acá es que todo esto nos demuestra que por un lado lo económico es una variable importante a la hora de evaluar los problemas políticos, bélicos, pero no lo es todo. Vemos que en cuanto a acoso hay acá también un importante elemento que es lo histórico. Pues porque más allá de la pobreza de Kosovo y de que no hay una posibilidad de lucro inmediata a la hora de intervenir o no intervenir, hay de todas formas un aspecto simbólico, tanto para la historia de Albania como la historia de Serbia, y hay también la posibilidad de un efecto dominó, que es lo que influye no nada más en la posición que tenga Rusia, España, sino también Estados Unidos y el resto de los países en la región, sean parte de la Unión Europea o no sean parte de la Unión Europea. Entonces, todo esto pone en relieve muchas situaciones. Y bueno, Kosovo, si bien es una región eh, todavía en vías de desarrollo. A pesar de ello, es una economía actualmente de ingresos medios altos. El Producto Interno Bruto, tanto nominal como por paridad del poder adquisitivo, han ido en ascenso. Por supuesto, y es muy lamentable, esto no se ha traducido en beneficios para su población. El crecimiento en Kosovo ha sido bastante desigual y la economía de Kosovo es actualmente una de las más subdesarrolladas en Europa. Y un indicador que lo evidencia y es muy lamentable es que la renta per cápita de Kosovo es de apenas 1.500 euros al año. Como vemos también en las láminas, hay importantes denuncias de corrupción, denuncias de crimen organizado. Hay además fuertes dificultades en cuanto a la democratización de Kosovo, de tener instituciones más sólidas que en respuesta a los problemas de los ciudadanos, a sus demandas, pero esto no ha sido muy efectivo, todavía falta mucho por hacer y además no solo es que falta mucho por hacer, sino que Kosovo está inmersa de muchos problemas y de alguna forma también Kosovo está en el medio y en el corazón de una situación internacional en la que unos arrastran la cuerda hacia un lado y los otros la arrastran hacia el otro lado y no, y eso también restringe la posibilidad de expandir el desarrollo, a ver, la economía de Kosovo y de hacer cambios en lo político que permitan que poco a poco haya más transparencia, haya más equidad, haya más oportunidades para el grueso de la población y no para unos pocos. Hay también que reflexionar sobre la poca, o sea, sobre la estructura económica de Kosovo. Claro, los servicios han ido en ascenso, actualmente representan casi alrededor del 70% de la economía en Kosovo. Sin embargo, tradicionalmente Kosovo ha sido reconocida más por su agricultura, más que por otra cosa. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, pues, porque han sido factores que minan el desarrollo de Kosovo, que está en una región que es sumamente conflictiva y además que Kosovo se ubica en una región sumamente conflictiva. Vemos que hay conflictos internacionales que siguen desarrollándose en en el mundo.
Ok, vemos, ahora que estamos hablando de la región, vemos este mapa fuente el orden mundial. Acá podemos ver todo lo que rodea a Kosovo, Eslovenia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y las etnias que hay en la región. De hecho, más allá en su prolongación, está incluso Grecia, está Bulgaria, está Italia. Si bien no son parte de los Balcanes como tal, están cerca. ¿Ok? Y bueno, ya además para seguir conversando un poco sobre lo cultural y entender esta visión de Kosovo como corazón de Serbia, tenemos que ver además el rol que tiene el príncipe Lázaro en toda la cosmovisión serbia y que el príncipe Lázaro incluso ha llegado a ser canonizado como santo mártir y la batalla de Kosovo de la cual conversamos la clase pasada es conmemorada anualmente en el Festival del Día de San Vito, la cual es una fecha de gran significado nacional y de gran trascendencia religiosa para los serbios. Y pues todo esto entonces tiene pues un impacto. Y como digo, y tengo que recalcar, el caso de Kosovo pone en hincapié la importancia que tiene el factor étnico y el factor cultural, que no todo es sobre lo económico y hay fuerzas que también se imponen en ciertos casos. Y Kosovo sigue siendo una parte integral del territorio de Serbia, pero también lo es de Albania y en su prolongación también podemos hablar que Bulgaria tiene voz en Serbia de una forma u otra. Ok, ahora sobre las perspectivas del conflicto, y ya que nos estamos acercando al cierre de la clase, puesto que nos quedan 10 minutos y estoy agregando aquí unos 2 o 3 minutos por los minutos que perdimos cuando tuve un problema de conexión. Vemos que a mediados de 2020 la administración Trump puso su capital político en intentar normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo. Esto además es importantísimo si consideramos los eventos que han tenido lugar en Estados Unidos hace pocos días, cuando Donald Trump sufrió un intento de asesinato. Sobrevivió, claro, pero todos hemos visto las imágenes, las noticias de lo sucedido y el impacto que eso ha tenido. Un acuerdo entre Serbia y Kosovo, por supuesto, supondría, por un lado, el reconocimiento de Kosovo por parte de Serbia y además sería un paso adelante en las ambiciones de Serbia de entrar en la Unión Europea. Que claro, el conflicto en Kosovo es de alguna forma algo que genera tensiones entre Serbia y Europa, pero por un lado Serbia también quiere estar más cerca de Europa y no quiere alejarse, y hay beneficios que significaría el ingreso de Serbia a la Unión Europea hacia Serbia. Claro, por parte de Europa hay también ventajas y desventajas, pero Serbia en general lo percibe como una ventaja y entrar a la Unión Europea sigue siendo un objetivo de la política exterior de Serbia. Para 2020, de hecho, el secretario de Estado Mike Pompeo nombró a Palmer como enviado especial para los Balcanes y tuvieron lugar ciertas conversaciones, ciertas negociaciones entre Kosovo y Serbia. Entonces, pues, si bien este es un conflicto que vemos que se encuentra congelado, vemos que todavía hay oportunidades de avance, no todo está perdido ni para una parte ni para la otra, sino que todavía hay espacio para la negociación, para el diálogo y para la resolución del conflicto, que al final es lo más importante. La Unión Europea, además de Estados Unidos, sigue haciendo esfuerzos por facilitar la mediación entre ambos, entre Kosovo y Serbia, y han logrado por lo menos acuerdos específicos en ciertos aspectos fundamentales, como lo son la justicia
y además la circulación, es decir, que no tenga que ser tan restringido el paso de un lado hacia el otro, que pueda haber cierta armonía en lo que es el tránsito de bienes de consumo, personas, mercancías, etcétera. Y todo esto, no obstante, ha llegado también a procesos de estancamiento, enfriamiento. Vemos que en noviembre de 2018 Kosovo decidió imponer aranceles a las importaciones serbias y todo esto también tiene como causa fundamental la rivalidad y la disputa que hay por el reconocimiento internacional de Kosovo. Y vemos por todo lo que ya revisamos en materia histórica que en cierto modo esto es un punto no irreconciliable, pero es difícil conciliar algo que es parte fundamental, es parte trascendental de tu cultura, porque si nos ponemos en el punto de vista de Serbia, el gobernante que haga eso, si no es bien manejado, puede también exponerse a tener profundos niveles de rechazo por parte de la población local. Puede también exponerse a que sea ridiculizado, a ver, pierda la legitimidad por parte de la población que lo escogió. Es decir, todo esto pone también a las autoridades serbias en una posición muy delicada, en donde el propio gobierno serbio puede también verse perdido a lo interno. Entonces eso es algo bastante delicado que debemos tomar en cuenta. Y pues, eh, si bien las administraciones estadounidenses se han limitado a apoyar las iniciativas europeas, hay que ver qué giro puede tomar todo esto en los próximos años, sobre todo viendo la incertidumbre que hay en el caso de Estados Unidos. Y la situación en Estados Unidos en lo interno se está tornando cada vez más compleja y es en verdad muy difícil pronosticar qué va a pasar de aquí de cara a las elecciones presidenciales. Y esto, por supuesto, va a tener un impacto en Kosovo de una forma u otra. El impulso que se le quería dar a estos intentos de acercamiento entre Serbia y Kosovo tuvo de alguna forma un empujón durante la administración Trump. ¿Qué pasaría si vuelve Trump, si no vuelve Trump? No podemos tampoco, digámoslo así, suponer que un regreso de Trump va a significar una cosa o la otra. Es algo hipotético y primero, no nada más hipotético lo que querramos suponer que va a ser la posición de Estados Unidos, sino que es que el triunfo de un candidato u otro es algo que nadie en sí lo puede garantizar, al menos no por ahora. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, ya hemos terminado con la presentación, hemos terminado a tiempo, son las 4 en punto, y podemos dejar unos minutos para que hagan preguntas, hagan intervenciones, hagan comentarios, digan qué piensan de la situación de Kosovo en relación a América Latina, en relación a otros países de Europa. Eh, ya llegamos a la hora, pero creo que pueden comentar algo, tanto pueden usar el micrófono o pueden también dejar sus comentarios en el chat. Sí, así es, Vicente. Muchas gracias justamente por la presentación de hoy. Y bueno, pues justamente si alguien tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario, pues es el momento de hacerlo. Podemos justamente, si bien estamos ya sobre la hora, pues podemos dar unos minutos más para desarrollar más el tema en caso de que sea necesario. Así que esperemos y adelante. Este es el momento.
Ok, veo una pregunta en el chat por parte de Herminda Eli. ¿Cuál es la relación de Kosovo con América Latina? Bueno, por un lado es una, una pregunta bastante amplia y claro, y nos queda poco tiempo, pero siendo yo de todas formas, a ver, hay dos situaciones en América Latina que claro, hay unas más, pero hay dos en particular que podemos resaltar acá que guardan cierta relación con Kosovo, más allá de la gran distancia geográfica. Primero, el tema de las Malvinas y por otro lado está también el tema de la situación de la Guyana Esequiba entre Guyana y Venezuela. Ambos son situaciones bastante complicadas donde no nada más tiene voz ya sea Argentina entre el gobierno británico y el gobierno argentino y en lo que son las Malvinas y en el caso del Esequibo, no nada más el gobierno venezolano y el gobierno de Guyana, además de estas situaciones, como lo vimos en la clase, tienen también una importante repercusión internacional, entonces son un montón de potencias que terminan involucradas en todo esto, que tienen voz y que no nada más toman decisiones pensando en lo externo, sino también pensando en lo interno. Y vemos el caso de España. España ha visto con mucho cuidado lo que ha pasado en Kosovo, por ejemplo. Por supuesto, en el caso de las Malvinas, en el caso del Esequibo, es distinto en el sentido de que son cosas que no están sucediendo en Europa y de alguna forma se analiza que la repercusión es menor. Sin embargo, el impacto que eso puede tener, a ver, el problema del Esequibo y el problema de las Malvinas, de forma secundaria también puede tener impactos para Europa, ya sea en asuntos como el comercio, la diplomacia, entonces tampoco es que es algo que se ha ignorado. O sea, hay situaciones complejas en materia internacional con muchas repercusiones, efecto dominó que tenemos en América Latina y que las principales potencias lo ven con mucho cuidado y eso ya es un elemento que une lo que pasa en Kosovo con lo que pasa en diversas regiones en América Latina. Nombre dos, el problema de las Islas Malvinas y el problema del Esequibo, pero la verdad no son los únicos. Y además no podemos limitarnos a estos dos ni a otros que puedan haber, aunque sean menos importantes, porque el mundo cada vez es más complejo y hay problemas que no tenemos en este momento, pero los podemos tener en un año o en 2 años. Ok, reviso que hay otras intervenciones y si hubiese una relación con Latinoamérica, ¿qué logros pueden obtenerse para ambas partes y cómo se relacionaría? Bueno, el principal problema con eso es que, a ver, Kosovo tiene limitado reconocimiento internacional, entonces de alguna forma u otra, tener relaciones con Kosovo pone también en juego las relaciones que se puedan tener con Serbia. Entonces, de alguna forma, es complicado para cualquier estado latinoamericano acercarse a Kosovo más allá de la línea estipulada porque plantea problemas o dificultades por el otro. Y también los estados nunca lo saben, pero si en algún momento necesitan el voto de Kosovo para algo, no, o el voto de Serbia, se pueden poner en una posición de estar muy cerca de unos, pero muy lejos de otros. Y vemos que Kosovo al día de hoy sigue teniendo limitado reconocimiento internacional, más allá de que, claro, Occidente en general le ha dado apoyo Kosovo, a ver, si comparamos la situación de Abjasia con la situación de Kosovo, Kosovo tiene más apoyo internacional que Abjasia, pero por supuesto hay una simetría entre la relevancia en cuanto a política internacional. Bueno, relevancia sí hay, pero Estados Unidos tiene más poder en materia de política internacional que Rusia y eso tiene un impacto.
Entonces, bueno, todo eso responde a la pregunta de qué relación puede haber entre Kosovo y América Latina. Ok, sigo, existe la posibilidad de que una potencia que tiene voto en el Consejo de Seguridad ante la ONU pueda acompañar la independencia y desarrollo de Kosovo. Sí, y es lo que hemos visto hasta entonces, porque hay misiones internacionales en Kosovo, por supuesto, existen sus propias autoridades locales, pero hay autoridades por parte de las Naciones Unidas que siguen lo que ahí ocurre, existen estas misiones, entonces de alguna forma hay cierta tutela. Con Centroamérica, más o menos lo que ya señalé para Latinoamérica, que hablando de Latinoamérica, de alguna forma también me refiero a Centroamérica, o sea, Sudamérica, Centroamérica y la parte de Norteamérica, que sería México, que también es englobada por el término Latinoamérica. ¿En qué perjudicaría la economía mundial? La verdad, muy poco es sumamente marginal porque Kosovo no tiene gran relevancia para el comercio internacional, para la economía internacional. Sin embargo, las consecuencias y las repercusiones de un conflicto como este en su prolongación, ahí sí podría hablarse de efectos perjudiciales. Y a ver, veamos el conflicto en Ucrania y como lo señalé durante la clase. Hay una clara relación entre lo que sucede en Kosovo y lo que ha sucedido en Ucrania. Y uno de los argumentos por parte de la política internacional rusa en cuanto a la justificación de lo que es Ucrania y lo que ha sido el tema de los dobles estándares es el apoyo occidental a la independencia de Kosovo. Entonces, por ahí vemos que lo que ha sucedido en Ucrania ha tenido un impacto que no es tan marginal en la economía internacional. Entonces, de alguna forma, claro, Kosovo no es, no tiene gran importancia en materia económica, pero esta es una situación que en su prolongación y en sus consecuencias, porque además una consecuencia trae otra consecuencia y esa consecuencia trae otras consecuencias, desde esa perspectiva esto sí ha sido bastante dañino. Y no nada más ha sido dañino hasta este momento, sino que puede volverse todavía más dañino en el futuro, porque vemos que hay consecuencias que han sido desastrosas. Hablemos nada más Ucrania, aunque hay otras, pero eso puede llevar a otras consecuencias, como lo estoy diciendo. Bueno, ya hemos llegado hasta las 4:10 hora Miami. Hemos cubierto todos los puntos, también las intervenciones y ese minuto que tuve problemas de conexión ya también lo recuperamos, que también era una prioridad de mi parte y una responsabilidad que tengo con ustedes. Les deseo entonces, bueno, que tengan un excelente día. Estoy muy satisfecho pues con el resultado de haber tenido esta oportunidad con ustedes el día de hoy y nos veríamos el 1 de agosto, si mal no me equivoco. Muy bien, muchísimas gracias Gracias a Vicente ustedes. por haber estado con nosotros. Gracias obviamente a todos los estudiantes que participaron en la clase de hoy y estén pendientes en las próximas horas para que justamente recibieran el mail para que coloquen su firma digital y tengan acoso de recibo que participaron en la clase de hoy. Vicente, muchísimas gracias.